Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde desglosamos y analizamos las historias más interesantes y divertidas del mundo corporativo. Hoy traemos un episodio jugoso. Vamos a hablar de BlackRock, el fondo más grande del mundo y que tiene el apodo de ser el dueño del mundo y su fundador, el hombre más poderoso del mundo. Nos vamos a dar cuenta que es un fondo que tiene 10.5 trillones de dólares en assets under management, o sea, de dinero dentro de su gestión. Y vamos a hablar de cómo tienen poder de voto en el 95% de las empresas del S&P 500. Este capítulo va a estar buenísimo. Yo soy Rosa Laura López. Yo soy Macarriba. Y espérenos todos los martes para un nuevo episodio en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Denos like, comment, share, ya se la saben. Y campanita. Y campanita. Hoy, antes de que empieces a contarnos qué es BlackRock, traemos pastelito acá, cafecito a gusto, porque estamos celebrando que estamos en el top número 1 de negocios de México. Ya arrancamos en Colombia, en Chile, en España. O sea, nos escucha gente de muchos lados. En Estados Unidos. En Estados Unidos, imagínense. Estamos en el top 50 de negocios, de podcast de negocios en Estados Unidos. Y tenemos todos los días, bueno, tú más que yo, pero leemos su feedback. Leemos qué nos ponen, qué les gusta, qué no les gusta, en redes sociales, en nuestros mensajes, en YouTube, en Spotify, en todos lados. Entonces, hemos ido cambiando el formato. Ya nos dimos cuenta que el formato que probamos en los últimos 2 episodios... No like. Dislike. Así que regresamos al otro formato. Este episodio te voy a decir por qué me emociona. Creo que hay muchas ideas erróneas que tiene la gente de BlackRock y hoy hicimos una buena investigación, las vamos a desmitificar. Long story short, BlackRock no es el dueño del mundo, ni tiene tanto poder como se cree, esa es la verdad. O sea, sí tiene mucho poder. Pero no tanto como se cree. Pero no como Mr. Evil, sí. O Dr. Evil, como Sí. Ya sabes, o sea, como que sí, la fama que tiene este cuate. Y algo que es muy interesante es que sí es de las personas más poderosas del mundo. Eso es cierto. Pero no de las más ricas. Y como que la idea de todo el mundo es como que Larry Fink es de los millonarios del mundo y es bien interesante con el poder que tiene y el tamaño de fondo que maneja, que no es de las personas más millonarias del mundo. Ni cerca. O sea, su riqueza ronda en el billion, o sea, los $1,000 millones de dólares. Y si piensas en los verdaderamente ricos del mundo, están en los 200 billion, ¿no? Entonces, 200 veces la riqueza de este cuate, ¿no? Que es una locura. En esta temporada vamos a hablar del dueño de OnlyFans y el dueño de OnlyFans es el doble de rico que Larry Fink, que dicen que es el dueño del mundo. Entonces, pues vamos a aventarnos a la carnita. ¿Qué es BlackRock? Chisméamelo todo. Cuéntamelo todo. A ver, sí, para entender por qué es relevante BlackRock y por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de este tema, BlackRock es el mayor fondo de todo el mundo. O sea, el fondo que maneja la cartera de activos más grande en el mundo. 10.5 trillion. ¿Qué vamos a decir trillion? Porque cuando estábamos explicando eso, vamos a decir trillion. Sí, porque exacto. Billones en español y trillion y no sé qué. Es billones trillion. en español, trillion en inglés. Vamos a pero decir 10 trillion. Hablemos en idioma estadounidense. Exacto. Porque ni siquiera es en inglés. Es en Estados Unidos sí, claro. versus el mundo, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, en su portafolio se le llama Assets Under Management, como a los activos que tienes manejados en tu portafolio, ¿ok? Y la cifra es 10.5 trillion. Que eso significa que no es tu dinero, es dinero que la gente te da para que tú inviertas. Exacto. Esa es un poco mucho la discusión de si es grande o no, ¿no? Porque el dinero pues no es necesariamente suyo. Exacto. Lo que él hace es que tiene ciertos inversionistas, en su mayoría instituciones como fondos de pensiones y ese tipo de inversionistas, y él lo que hace es invertir bien ese dinero y diversificar la inversión y tener un portafolio con riesgo bien calculado y que la verdad históricamente ha dado unos retornos increíbles. O sea, desde el IPO en 1999, su portafolio ha retornado 7.539% versus 341% del S&P 500. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, sí nos damos cuenta de que hacen bien su chamba. Totalmente. ¿No? Y quisiera que entendamos lo que significa 10.5 trillion, porque a veces siempre decimos eso, ¿no? Que cuando hablamos de billones y de miles de millones de dólares, perdemos como dimensión y a ver, el margen de utilidad de BlackRock hoy en día es mayor al de Apple o Google, ¿no? Están valuados en 126 billion, que es incluso más alta la evaluación que Goldman Sachs. Que Goldman Sachs es como el rey, banco, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y para dar, esto está cañón, o sea, como ponernos en perspectiva, el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo es más pequeño que los assets under management de BlackRock. O sea, menor a 10.5 trillion.
Menos Estados menos, Unidos, ¿no? exacto, Estados Unidos y China, Ok, obvio. ¿no? Pero eso te da una idea, o sea, para que nos situemos, y yo sé que muchos nos escuchan en muchas partes del mundo, pero México tiene un PIB, Producto Interno Bruto, de 1.5, 1.4 trillion. Esto O sea, es 10 veces. Bueno, sí, casi 10 veces. 7 veces o así. O Es sea, una locura. Es una locura. Sí, como dices, a ver, hay mucha discusión de, oye, pero ese dinero no es suyo, el dinero realmente es de otras personas que lo invierten en ellos, pero la realidad es que si tú tienes el dinero en tu control, sí tienes mucho poder de decisión. Y sobre todo que lo que más dicen es que él, no él, ¿no? BlackRock tiene inversión en 95% del S&P 500 en más del 5% de la empresa. O sea, Ok. él controla, o sea, es dueño de más del 5%, de al menos 95% del S&P 500. Que el S&P 500 son las 500 empresas líderes globales, ¿no? Y es un índice. Ajá. Y entonces, importante entender que con más del 5% de participación en una empresa tienes voto. Entonces, ahí está la clave de por qué dicen que es el dueño del mundo. Claro. No es el dueño del mundo. Pero sí tiene un voto en un chingo de Pero empresas. él se sienta. Claro. O sea, aunque él no es dueño de ese dinero, o sea, él no es dueño de esos 10.5 trillón, sí él es el que se sienta en las juntas de estas empresas y es el 95% de las empresas más importantes. Ahora, lo que está impresionante es la responsabilidad que cae en un solo fondo de tener el dinero de todas estas personas en fondos de pensión, de ahorro, etcétera, ¿no? O sea, es una locura pensar que 10 trillion están en las manos de un solo fondo, ¿no? Sí, y ahorita ya en el capítulo vamos a ver, pero se pone peor, porque son 3 fondos que tienen todo y al final del día, si lo piensas, ¿cuántos fondos de pensiones hay? Esos fondos de pensiones le meten a esos 3 fondos, según ellos diversificando su dinero Claro. en diferentes fondos, ¿no? Y la verdad es que al final, esos 3 fondos que no quiero como matar el... spoiler, como... Pero, o sea, se pone bien interesante eso. Ok. Ahora, vamos a la parte de nuestro personaje, de Larry. Venga. Larry Fink. ¿Historia de origen? A ver, historia de origen. Primero voy a dar mis primeras impresiones, ¿ok? Va. Te voy a decir que en cierto sentido sí es como me lo imagino, en cómo se ve y cómo habla, ¿no? Porque muchas veces decimos que cuando tú oyes la historia de alguien, tienes una imagen en la cabeza de cómo se debe de ver esa persona, ¿no? Y platicamos como de varias empresas y muchas les atinas. Pero en este en específico, a ver, vi una entrevista de él, de Larry, con Andrew Sorkin, que es un güey del New York Times, y es muy abierto, habla muy bien, no se pone nada nervioso, como que es un foro muy grande. Entiendo que puedas pensar como, ay, ¿cómo se va a poner nervioso? Pero yo he visto en este foro a Elon Musk como un poquito sí más Tenso. echado para atrás, más Sí. tenso, ¿sabes? Y hasta Larry le echa chistines de, ¿ves? Llevé la conversación hacia ese tema que yo quería tocar, ¿no? Entonces como que llama la atención, pero vamos a ir viendo que es un cuate mucho más reservado de lo que hubieras pensado, ¿no? O sea, como ¿En que qué si eres... sentido reservado? En el sentido social, igual, lo que dices que si eres dueño del mundo, te conocería todo mundo. Esta encuesta no la hice en redes sociales, pero la hice con mis conocidos. Y físicamente nadie lo ubicaba. Yo no lo ubicaba. Físicamente, ¿cómo No. se veía? Como que, ¿habías oído alguna vez el nombre de BlackRock, Larry Fink, ok? Y estaría bien que pongamos acá Ajá. la foto para que Que digas, sepamos de hijo. quién estamos hablando. Y la verdad es que se ve como un cuate muy genérico en sus 60 altos 70. Sí. O sea, como que es cualquier persona, ¿no? Como de Wall Street, ¿no? Sí. O sea, sí tiene un look de un financiero. Sí, totalmente, ¿no? El 100%. lente calvo con su trajecito, o sea, como que es Blanquito, muy genérico. judío. Sí, muy, muy genérico. Entonces, Sí. vamos a ver. Él nace en los suburbios de Los Ángeles, justo lo que decíamos, ¿no? Posee el 0.7% de BlackRock, que significa que tiene $1,000 millones. Y les digo que no es mucho. O sea, genuinamente para ser comparado No. con los personajes con los que hemos hablado, esto no es nada. Dicen que, no sé si ahorita lo vas a tocar, pero que justamente como que lo que motiva a él no es tanto el dinero. O sea, tú pensarías que una persona que Claro. su motivación principal es el dinero, siendo tan relevante, buscaría la forma de tener más dinero. Claro. Y como que, a ver, obviamente $1,000 millones es una fortuna que, o sea, ya quisiéramos llegar a tener en algún No, momento. bueno. O sea, no digo que sea poco dinero, pero si lo comparas con otros como, por ejemplo, Warren Buffett, que está en la Claro. industria, o sea, Warren Buffett tiene 150 Sí. billion, o sea, y no es el driver, como el motivador principal de Larry Fink. Su motivador principal es más como el poder, como ser grande,
manejar un fondo Es grande. peligroso, ese motivador, porque a ver, otro dato importante de Fink es que apareció en la lista de los multimillonarios más grandes 30 años después de haber creado BlackRock, ¿no? O sea, esta no es una historia de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, ¿cómo se dice? De la noche a la mañana. Tal vez al revés, ya sabes. Pero es una historia que tardó 30 años en construirse, que también siento que afecta en este tema de lujos y de derroche, porque este es un cuate que le costó trabajo llegar ahí, ¿no? Entonces creo que la personalidad es muy diferente de alguien que de la noche a la mañana. ¿Y de dónde viene él? Ahí te va. Él es hijo de un zapatero y una maestra de una maestra de inglés, judíos, o sea, una familia muy trabajadora, pero no rica. Pero, dato curioso, a sus papás les importaba mucho el tema de educación sobre inversiones y finanzas personales, ¿ok? Y lo enseñaron a invertir desde los 13 años. O sea, 13 años... Sí. O sea, no sabía ni pedir el cambio en la tiendita, ¿me explico? Y este cuate ya estaba invirtiendo. Ahora, dice que él, como que el objetivo de la casa era que ahorraban dinero, no para comprar ciertas cosas, de que vamos a ahorrar dinero y nos vamos de viaje, no. El objetivo de la casa era ahorrar para invertir. Entonces tenían esta mentalidad que, bueno, desde ahí se va creando esta personalidad, ¿no? Él es emprendedor desde chiquito, pero no es el clásico emprendimiento de vendía quesos, vendía fish and chips, no. O sea, vendía víboras a coleccionistas. Chéquate este dato, ¿ok? Amo eso. Está muy loco, ¿no? Muy. Las capturaba en el desierto. Él con su familia iban como a lugares desérticos y un poco exóticos de vacaciones. Capturaba víboras y luego se las vendía a inversionistas. Y le siguen gustando mucho las víboras. Tiene una pasión por las víboras. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Chistoso, dirías tú. Chistoso, yo diría. Y luego me dirían, ¿cómo que chistoso? Ahora, él dice que era muy malo para la escuela, pero desde chiquito sus papás lo hacían trabajar en la zapatería y el primer dinero que hizo trabajando y que ahorró, lo invirtió en acciones de DuPont. Y creo que le fue bien con esa inversión, ¿no? Está interesante. Ahora. Sí, que no es lo que un niño de 13 años normal haría, ¿no? Por supuesto que no. Voy y me compro muchas paletas. Claro, o de esas tarjetas de béisbol para coleccionar o tazos, no sé. Ajá, tazos. Ajá, la versión de tazos. Se ve que somos noventeras, ¿no? Sí, tazos. Eso yo tenía, ya sabes. Ahora, en 1974 se casa con su novia de toda la vida, que es Lori. Y este es otro dato que siempre me gusta hacer énfasis, porque, a ver, creo que hay como dos tipos de personalidad en los fundadores que hemos visto. El que se casa con la novia de toda la vida y ahí te va, me voy a aventurar a decir algo medio... Este que se casa con la novia de toda la vida suele ser el que tiene una visión como más sobre su legado y el poder que el dinero. Porque si vemos... como Jensen. Como mi mejor amigo Jensen. Amor platónico. Exacto, de envidia. Sí. A ver, estamos hablando que, por ejemplo, si te fijas estas personalidades más, Jeff Bezos, Elon Musk, como que cambian de esposa y la novia y tal y tal. Y esto es de que no. Mi esposo de toda la vida que conocí hace 45 años, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese desarrollo como persona. Sí, hay mucha mentalidad a largo plazo. Hay mucha data para poder concluir, pero bueno. me gusta la teoría. Ajá, como que va por ahí mi teoría. Ahora, hace una maestría, un MBA en UCLA y empieza su carrera profesional en Wall Street. Son una pareja muy sencilla. No son la típica pareja rica con 1000 propiedades. O sea, tienen la casa de la familia que está en Nueva York y tienen una granja que en el norte de Nueva York, ¿no? Sí, me parece. Como en el estado de Nueva York, en el norte. Upstate New York. Y se ha convertido en un santuario de plantas salvajes, donde tienen animales, insectos, pájaros, o sea, y víboras. Obvio. Este cuate es muy no es lo que te esperas. No. El hombre trajeado de Wall Street en su granja. Con sus víboras, así. No me lo esperé, la verdad. No, nada. Ahora, tuvo 3 hijos. El más grande ha intentado seguir los pasos de su papá. O sea, ha puesto algunos fondos, pero no le ha pegado. La verdad, qué duro ser el hijo de Larry Fink. Sí. Yo, la verdad, me hubiera tirado al Nintendo. Chiste local para los que han visto los otros episodios. No vayan a verlo si quieren entender el chiste. Ahora, hay como 2 lados de él, ¿no? Los empleados cuentan que él es muy gritón y muy explosivo, que es muy visceral. Y por otro lado dicen, no, es que nos ayuda mucho. O sea, cuando hay un familiar que está enfermo, nos ayuda con los gastos hospitalarios o ha fondeado proyectos personales de sus empleados. Entonces, como que, a ver, no lo quiero justificar a Larry Fink porque luego vamos a entrar en cosas bastante obscuras, pero sí puedo ver que es difícil entender una persona que tiene ese nivel de presión. Claro. O sea, a ver, si yo con la presión que tengo bastante básica de mi vida, a veces soy loca, ¿no? O sea, sí pensaría que si tuviera 10 trillion under management, me pondría a gritar. Y de la gente más importante del mundo. Sí. O sea, porque estás hablando de que la gente que invierte en BlackRock, o sea, sí te da miedito regarla. Sí, claro. Y además por la historia que tiene un trauma. Tú ahorita vas a llegar a ese, va a estar muy bueno. Ahora, hablan que es un cuate muy egocéntrico, que le gusta ser el centro de atención. Dato curioso y va a ser muy relevante en nuestra historia. A diferencia de la mayoría de los millonarios como más
duros de Wall Street, es demócrata, o sea, quiere decir que es de izquierda, es muy liberal y es muy vocal en su política. Y eso a mí me voló los sesos, ¿no? Porque en general los cuates de Wall Street son mucho más conservadores y hasta se ve un poco mal, ¿no? Que sean demócratas, yo diría en cierto sentido. Más como que la parte tecnológica, o sea, es más, diría como que le sale su parte de Los Ángeles. Justo diría que es esta como dualidad de como West Justo. o sea, de las costas de Estados Unidos, Sí. en donde todo lo que es tecnología, como Silicon Valley, ese lado, son más liberales, pero en Wall Street, en el mundo del dinero, de las finanzas, Sí. suelen ser más cercanos al Partido Republicano. Igual, ¿por qué digo el tema de demócrata? Creo que es importante contexto, porque la mayoría de ustedes son de Latinoamérica y creo que a veces como latinoamericanos no entendemos esta parte de Estados Unidos, donde la gente se identifica muchísimo, su personalidad está casi definida por el partido político al que pertenece, ¿no? Y ahorita hay una ola como más de nos deberíamos de poner un poco más en el centro y entender la idea demócrata y entender la idea republicana, pero la realidad es que sí están muy casados con esa personalidad y Larry es de que demócrata, o sea, Hueso colorado. de hueso colorado, de blue pill les dicen, ¿no? O sea, como que los estadounidenses, de que se tomó la pastillita azul. No la que están pensando, la de los demócratas, ¿ok? Ahora, Y no estás sponsored no, por nadie. por nadie. azul, ni nada. Oigan, hablan de que este cuate es súper egocéntrico, que le gusta ser el centro de atención, ya había dicho eso. Y muchas personas lo describen como un narcisista. Difícil separarte del término narcisista cuando eres uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero bueno, ese es un poco como nuestro Y backstory. llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo sin ser un narcisista. Que esto es lo que nos vas a contar, porque son 30 años de historia profesional y está interesante. Chismeame cómo nació BlackRock. Y súper interesante lo que decías hace rato, de que este es un cuate que pasó desapercibido 30 años Sí. y que nadie lo ubicaba y que no se metía en el mundo de estos de Nueva York financieros y la élite. Él no figuraba ni le interesaba. Y él cuenta que él quedó tocado, porque tuvo una época en los principios de su carrera en donde sí era muy ese cuate de Wall Street, que se sentía el rey del mundo y que nadie o sea, que, ¿sabes? Como inalcanzable Ok. y soy lo máximo. Y tuvo una historia que lo hizo aprender mucho y que hizo que su ego no fuera tan grande. O sea, Ok. como que lo ayudó a hacerse más humilde. Y es que, a ver, ¿cómo empieza la historia laboral de Fink? Ya nos habías contado que regresa del MBA y se va directo a Wall Street. Y empieza a trabajar en Wall Street, en First Boston. First Boston era un fondo de inversión hiper importante Ok. en esa época. hiper. Importante en esa época, que hoy en día ya no existe, ya murió, pero en esa época si entrabas a First Boston, como que eras Es que me da risa que lo estás diciendo con acento de Boston. Así que First Boston. Boston. Pero me gustó. Boston. Pero me gustó. Está bien. Nos la damos. Es Boston. Sí. First Boston. First Boston. Como Boeing. Exacto. Como Boeing, exacto. Y chistoso porque estar en First Boston era muy prestigioso, pero Fink era la promesa de First Boston en esa época. O sea, todo el mundo era como, este es el siguiente managing partner Wow. del fondo. Que Ok. managing partner es como el director, el socio director. Ok. Y con solo 31 años lo hicieron director, o sea, managing director, que el más joven en la historia de First Boston. O sea, Sí, era una promesa. Un banco muy prestigioso. Él le había generado al banco $1 billón en ganancias. O sea, iba muy bien. Y de repente, en 2 meses, perdió $100 millones de esa época. Que si lo ponemos con inflación, ¿cuántos serían $100 millones de esa época? Ahorita Pobre. serían casi 200. Y a los 30 años. Ajá. Y siendo la promesa, o sea, era como el hijo pródigo del fondo, ¿sabes? Wow. Y de repente, de ser el rey, todo mundo o sea, él dice, en sus palabras, dice, me trataban como leproso. Y llegó un punto en donde dijo, no puedo más en este ambiente tóxico y renunció. Sí, lo hicieron renunciar. Que lo es como, renunciaron. qué mala onda, o sea, ya lo hubieran corrido y le pagaban una buena liquidación. Sí, pero porque- como perdió 100 millones de dólares. ¿De dónde salía la liquidación? Entonces, no sé. Les había generado $1 billón. Sí, estoy de acuerdo. O sea, también es como unas ganas, otras pierdes. Digo, sé que 100 millones en 2 meses es un buen, pero pues unas ganas, otras pierdes y así son las finanzas, Sí. y las inversiones. Pero bueno, y él, él tenía un amigo de la industria que no trabajaba en First Boston, trabajaba en otra firma también muy prestigiosa que se llamaba Ralph Schlostein, Ok. ¿ok? Y siempre se quejaban de ser empleados, ellos. O sea, como que siempre decían, Nuestro es que jefe. le generamos $1 billón al jefe y cuánto, o sea, sí les va muy bien, les pagan muy bien, pero obviamente no ganan están viendo lo lo que que generan, ¿sabes? Claro. Y entonces cuando él sale de First Boston, le habla a Ralph y le dice,
¿por qué no empezamos algo nuestro? O sea, siempre nos quejamos, somos los cracks de nuestros fondos. Si empezáramos algo, nos iría muy bien. Y entonces Ralph le dice, ¿por qué no me preguntaste antes? Renuncio en este momento. Y entonces en 1988 fundan lo que hoy en día es BlackRock. Pero lo que es muy interesante es que no se llamaba BlackRock en esa época. Y es que no sé si alguna vez te has preguntado. Yo siempre he dicho, ay, qué coincidencia que la firma de private equity Blackstone se parezca tanto el nombre a el fondo BlackRock. Que yo también yo lo había pensado como una coincidencia. O hasta, como que hasta muchas veces me he confundido, y vamos a hacer rápido la definición, porque Blackstone es un fondo de private equity que lo que significa es que tienen inversiones y compran empresas y hacen más rentables esas empresas o las sacan a bolsa, y BlackRock lo que hace es que maneja activos, o sea, dinero de personas en la bolsa. Públicas. ¿No? En ETFs y etcétera. Entonces yo siempre he pensado como que o están relacionados o es una coincidencia o me confundo. Muchas veces me pasa que leo un artículo de Blackstone y pienso que es de BlackRock. Sí. Y digo como... Porque aparte es Black y luego Stony Rock. Sí, exacto. O sea, es demasiada coincidencia. Exacto. Y no es una coincidencia. Okay. Resulta que el primer inversionista de BlackRock era Blackstone. Okay. O sea, cuando Ralph y Larry deciden fundar esto, van con Blackstone y dicen, oye, queremos fundar un fondo, esta es nuestra historia, o sea, tú sabes que somos los cracks de cracks. Somos unos exitosos. Y Blackstone le dice, perfecto, me encanta. Y entonces le dice, te doy el dinero, pero tengo que ser dueño del 50% del fondo. Okay. Y estos cuates dicen, pues sí, dale. O sea, es lo que hay, ¿no? Sí, no tenemos nada. No tenemos nada más, ¿no? Entonces le entran y fundan Blackstone Financial Management, BFM, ¿ok? Es el nombre original. Y le dan el 50% del fondo a Blackstone. Y entonces ya, empiezan. Y llega Fink medio traumado con lo que le había pasado en First Boston. Yo también me hubiera traumado si pierdo $100 millones, sí. ¿sabes? Y el enfoque desde el principio del fondo, de este nuevo fondo, BFM, era siempre mitigar el riesgo. O sea, siempre ser como muy adversos al riesgo y siempre muy conscientes de diversificar bien los activos y no hacer cosas que lo sacaran como de control, okay. ¿no? Y entonces se trajo a varios del equipo de First Boston y Ralph se trajo a varios del equipo de la empresa donde él trabajaba. Y fueron 8 fundadores de BFM. Okay. Uno de los fundadores era el que llevaba todo el tema de matemáticas y como data science y tecnología en First Boston. Entonces, dice, perfecto, porque lo que necesitamos es tener el control como súper bien planeado de todo el riesgo. Y entonces, este cuate, que se llamaba Ben Golub, también se trajo a un cuate de su equipo, que era un crack, que se llamaba Halak, y ellos dos juntos hacen Aladdin. Okay. Que no todos sabemos, obviamente, pero Aladdin, o sea, Aladdin es un software para gestión de inversiones, súper famoso y que todos en la industria lo usan. O sea, ellos lo desarrollaron para BlackRock, bueno, para BFM en un inicio, pero fue tan exitoso que lo empezaron a licenciar y ya más de 130,000 firmas usan ese producto. O sea, ya es en sí como un generador de ingresos para BlackRock, cuando en su inicio no se planeó así. Claro. Y es interesante también ver por qué, o sea, como dices, es un software que te ayuda, no sé cómo, pero a prevenir el riesgo, ¿no? A tener el control de esas inversiones. Sí. Y está interesante ver, oye, tuve miedo y ahora voy a hacer de esto, o sea, voy a sacar lo mejor de esta pésima experiencia. Claro, ¿no? Aprendió. Ajá, aprendió. ¿No? Es como un model bot. No es cierto, es broma. Chiste local. Otro chiste local. Para que vayan a ver FTX. Exacto. No. Que hablando de riesgos y de este tema, está chistoso que un gran momento en la historia, está chistoso, pero bueno, un gran momento en la historia de Larry Fink es este tema de que pierde $100 millones. Y justo en la entrevista que vi que te estaba platicando, le preguntan, oye, pero BlackRock estaba invertido en FTX, ¿no? Que fue una firma fue un crypto exchange. Y él dice, sí, bueno, pero nada más teníamos $25 millones, ni nos importó. Sí, sí. Y yo, ¿y por qué no me los diste a mí? Pero está cañón cómo cambia la perspectiva, ¿no? Sí. O sea, pasamos de estos $100 millones a 25 me dan igual. O sea, ni me vienen ni me van. Claro. Pero aparte porque ahí él es el castigado del apestado. Claro. Y cuando él tiene el control, es como 25 millones, no importa. Claro. Y como que tiene una foto más grande de la situación. Claro. No sé cuánto él manejaba. O sea, no sé 100 millones ¿de cuánto como era? Porcentaje de lo que él manejaba, cuánto representaba, versus 25 millones de 10.5 trillion. Sí, pues sí. ¿No? Sí, totalmente. Pero bueno, entonces la empiezan a romper. O sea, les estaba yendo increíble. A los 6 años de haber empezado ya tenían 150 empleados, que entendamos que 150 empleados para una firma de este tipo es mucho. Muchísimo. En general son firmas mucho más chicas. Exacto.
y tenían ya, o sea, entendamos, 6 años de haber empezado y ya tenían 23 billion en assets under management, o sea, en activos en su administración, ¿ok? Y 150 empleados y muy buenos empleados. O sea, gente muy Sí, crack talento muy buen talento. bueno. Y para atraer ese talento, lo que hacían es que sí les pagaban una parte en cash como sueldo, pero una parte importante de su compensación era en equity o participación de la empresa. ¿Qué pasa cuando tú das equity a gente nueva? Los que tienen equity actualmente, o equity es, o sea, participación en la empresa, se empiezan a diluir. Claro. De algún lado ¿no? salen. De algún lado tiene que salir las acciones que estás dando a los empleados. Que paréntesis financiero-cultural es típico en este tipo de firmas o industrias donde apenas está empezando una empresa, que igual todavía no tiene el dineral para pagarle a estos como empleados clave y talento muy bueno. Entonces te hacen esta promesa de, ok, no te voy a pagar los $500,000 al año que vales probablemente en el mercado, más bien te voy a pagar 300 y te doy un porcentaje de participación, que es este equity, a cambio de que tú creas un poco en la empresa y cuando esta empresa la reviente, tú tengas mucho más dinero que $500,000 al año. Que pasa mucho sobre todo en startups, o sea, en la industria de la tecnología, en donde dices, ¿cómo esas empresas que aún son chiquitas le hicieron para atraer a ese talento tan grande? Y la realidad es que pues pagan un sueldo que no es de mercado para el nivel de gente que tienen, pero les dan acciones en la empresa que tienen una promesa de llegar a ser mucho más de lo que hoy en día ganarían en el mercado. Y entonces lo que pasa es que al dar tanto equity a los nuevos empleados, como que a Blackstone ya no le empieza a gustar. Como que Blackstone dice, Sí, esto no es lo que acordamos. Yo quería el 50. Para mí es importante, y eso también contexto, los fondos de capital privado, de private equity, usualmente sí poseen una participación grande en las empresas en las que invierten. Pues es parte como de la premisa de tener algo de control. Claro. Porque claro, su apuesta es darles la vuelta a esas empresas y venderlas después, y si no tienen control es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces como que Blackstone empiezan a tener diferencias y Blackstone dice, ya no tiene sentido que yo siga aquí, pero ¿qué hacemos? Te llamas Blackstone Financial Management y no te puedes llamar ya Blackstone Financial Management porque Blackstone está registrado por nosotros y es nuestra marca y no se puede llamar ni Black ni Stone. Okay. O sea, no puede tener en el nombre ni la palabra Black ni la palabra Stone. Y entonces dicen, ay, ¿cómo le vamos a poner? Y después de una lluvia de ideas muy larga, deciden ponerle Bedrock. Y entonces vieron un artículo del Financial Times, no sé si sea cierto, que después se echaron para atrás y dijeron como que Bedrock me suena a The Flintstones, que es los Picapiedra. O sea, como a rock. Sí, y aparte, ¿por qué Bed? ¿No? Porque Bed. Es un pésimo nombre. Están dormidos mientras manejan mi dinero. Quieres que estén activos, no dormidos, ¿no? Y entonces, al final, va Fink y le dice a Blackstone como, a ver, le queremos poner el nombre a nuestra firma en honor a ustedes. O sea, queremos hacer una oda a Blackstone porque gracias a ustedes pudimos empezar esta firma y entonces le queremos poner Black Rock en vez de Stone, Rock. Y como que estos de Blackstone, por su ego, dicen, si la historia es así, como de es en honor a nosotros, entonces sí me gusta que usen la palabra Black. Muy bien, Larrito. Y que cambien Stone por Rock. Entonces, Larrito, como tú decías, como que sabe pararse enfrente de la gente y negociar Y te digo, mucha gente lo tiene como este personaje callado, aquí sentado, no sé qué. Y la realidad es que eso no es cierto. O sea, convenció a Blackstone, que era el fondo de capital el privado. fondo más famoso probablemente en ese tiempo. Y hoy BlackRock yo considero que es mucho más famoso en nombre que Blackstone. Eso igual lo sabía en su corazón Larry, que iba a ser un éxito, no lo sé, pero bueno, ahí está. No, y pintaba para que fuera, ¿no? Claro. O sea, llevaba poquito tiempo y ya era... Sí, 6 años y $23 millones en assets under management es una locura. Exacto. Entonces, pues ya, los convencen y le ponen BlackRock. Estamos en 1994 cuando Blackstone sale. ¿Ok? Y Blackstone le vende la participación a PNC Bank. PNC Bank. ¿Ok? Y PNC Bank es el que sacó a bolsa a BlackRock. Nada más como dato curioso, porque a PNC le fue increíble en esta inversión. Entre 1994, que fue cuando saca a Blackstone, o sea, le compra ese 50% de BlackRock a Blackstone, y 2014, PNC reportó $12,000 millones de capital gains, o sea, de ganancias de las inversiones, y compró la participación por $250 millones. O sea, ese 50% lo compró en $250 millones. Que es nada. Hoy con lo que vale, o sea, hoy BlackRock está valuado en $128,000 millones. Es una locura pensar eso. Que fíjate que me eché un podcast que más bien analizaban si hoy por hoy es una buena apuesta invertirle a BlackRock.
¿Sí o no? Y la realidad es que mucha gente está de acuerdo que BlackRock está un poquito sobrevalorada y que probablemente ya no tiene ese espacio para crecer como tuvo en su momento. Aunque yo difiero porque creo que siempre hay este speech, ¿no? O sea, no importa cuándo leas esto, literalmente, siempre la gente dice como, es que ya no hay espacio para que crezca este tamaño y luego de repente te dan sorpresas, ¿no? Como Google que sigue creciendo o Microsoft que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, no sé, pero ese es un poco el análisis que dijeron hoy. O sea, yo pienso que BlackRock es una buena apuesta como a largo plazo. No es de esas apuestas que si le metes hoy, en un año te fue increíble. Como Nvidia. Ajá. Pero definitivamente es una apuesta con poco riesgo, que bueno, ya sabemos qué significa poco riesgo. O sea, Sí. Lehman Brothers en su momento era una apuesta de poco riesgo, ¿no? Sí. Entonces, Sí. no sé. Nunca sabes. Sí, y acuérdense que este podcast el fin de este podcast no son recomendaciones de inversión, ¿no? Bueno, entonces, en 1999 sale a bolsa BlackRock, pero fue muy interesante porque en el proceso para sacar la bolsa usaron a Merrill Lynch como banco de inversión Ok. para que hiciera la evaluación de a cuánto sacar a la bolsa a BlackRock, y Merrill Lynch la evaluó en menos de $900 millones. Pero recordemos cuánto tenían under management, o sea, realmente $900 millones era una cifra muy baja. Claro, ya habían tenido una evaluación previa hace no mucho de como unos $500 millones y habían Exacto. crecido. Entonces, como que no se veía como este gran brinco que ves en general en los IPOs, ¿no? Exacto, o sea, en las salidas Ajá, a bolsa. Y entonces como que Fink dice, no sé, yo creo que entonces no es el momento para salir a bolsa. Recordemos que 1999 es justamente cuando está por explotar la burbuja del .com. No sé, como que Fink dice, no, me voy a echar para atrás. Y Merrill Lynch le dice, señor, esto ya está público, la gente está esperando este IPO. No seas tonto, sácalo a bolsa y rómpela los primeros 5 años y ni te vas a acordar a cuánto saliste a bolsa. O sea, si lo haces bien Eso está bien. y crece lo suficiente, al final tú le estás apostando a largo plazo y en estos 5 años te recuperas y a nadie le importa en cuánto saliste a la bolsa. Si te va bien, ¿no? Porque Si te a va todo mundo le bien. importa. Sí, Claro, sí. claro. Y aparte creo que fue una buena estrategia. En general creo que muchas de las historias que hemos visto más bien salen a bolsa a evaluaciones que son demasiado altas y se caen. luego se arrepienten, ¿no? De esa evaluación. Por ejemplo, lo que pasó con Bumble, que hablamos también hace muchos capítulos, pero es muy común que pase eso. Ahora, ¿qué pasa? Justo lo que decías, llega la burbuja del .com. Entonces, acordémonos que todo mundo se las estaba viendo negras. O sea, Se las rompe la bolsas- burbuja, ¿no? Claro, se rompe la burbuja, las bolsas están en el piso, se dan cuenta que el Internet no tiene este valor como tan Mágico. grande que habíamos creído, ¿no? O sea, que no un sitio de Internet, no un dominio tiene un valor de cientos de miles de dólares, que realmente no va por ahí el Internet, como que no se estaba entendiendo. Pero BlackRock, ahí les va, se vuelve súper interesante en este momento. Porque como ya habíamos dicho, BlackRock era todo lo contrario de lo que estaba pasando en ese momento en el .com, ¿no? Era estabilidad, era control de riesgo, era como inversiones bien diversificadas. Y entonces empieza a explotar y empieza a aprovechar lo que está sucediendo en los mercados en ese momento. Empieza a comprar otros fondos y hace su conglomerado. Y ahí es donde crece realmente de tamaño. Es que, como que siento que no es muy sabido que realmente el tamaño de BlackRock viene de haber juntado varios fondos grandes. O sea, como que en esa época se aprovecha de la crisis, Claro. vamos a decir. No es que se aproveche, pues, pero usa a su favor usa la crisis a su la favor. crisis y empieza a comprar fondos. Y eso es lo que lo lleva a tan rápido convertirse en un fondo que maneja tantos Claro. millones de dólares. Que a ver, primero en el 2004 compra State Street Research, que era el fondo de MetLife, que es una locura. Y en el 2006, o sea, ahí les va. En el 2006 es donde le pegan por primera vez al trillón de activos bajo gestión, que es una locura porque agarran, o sea, se vuelven el brazo de los assets under management de Merrill Lynch, ¿no? Sí, o sea, compran ese brazo. Compran ese brazo. Entonces, estás hablando, a ver, es una locura pensar. Primero, Merrill Lynch es un banco muy relevante. Sí, BlackRock ya aquí tenía un tamaño significativo, pero no eran los dueños del mundo. Ahora ¿Todavía? ya son todavía. No, nunca todavía, llegaron a nunca ser han sido. dueños del mundo. Es Pero un chiste ya eso. son el brazo de Merrill Lynch, que es una locura. Sí, o sea, compran ese brazo de asset management o de cash management de Merrill Lynch. O sea, no es que se vuelvan el brazo, sino como lo compran, exacto, ajá. exacto. Y además estás hablando que ya habían hecho esta compra del fondo de MetLife. Sí. Ajá. Sí, como que se dieron cuenta que esta estrategia de estar comprando diferentes fondos les iba a funcionar. Y entonces compran uno mucho más grande, que es el de Merrill Lynch. Porque Merrill Lynch empezó como a... O sea, como que Fink se entera que Merrill Lynch está como considerando que igual y puede Saca vender ese esa brazo. parte y ya enfocarse en la parte de banca de inversión y
Que es su los core. otros. Ajá. Ahora, como siempre pasa en este tipo de historias, cuando se juntan dos equipos que son muy poderosos con talentos muy buenos, pasan o cosas buenas o cosas malas en general, ¿no? Y vamos a tocar varias historias a lo largo de este podcast que suceden cosas malas. Pero en este caso, pues se junta el equipo de BlackRock y el equipo de Merrill Lynch, ¿no? Se traen a esa gente. Y Egos grandes, ¿no? En este tipo grandes de- egos. Y además, ¿tú crees que, o sea, personalidades fundamentalmente distintas, las de Merrill Lynch y las de BlackRock, sí o no? ¿Cuál es tu percepción de lo que investigaste? Yo creo que no sé si personalidades muy distintas. O sea, creo que ese tema se va a ver más fuerte en la compra de Barclays, que ahorita Ajá. hablamos de eso. Pero sí chocan mucho en el sentido de que Fink tiene una personalidad muy fuerte y como mucha gente, como dijiste al principio, es narcisista. Y, o sea, yo no estoy diciendo que sea narcisista, pero esto es lo que se dice. Ajá. Y que no es un cuate que esté abierto a que le digan, no, lo que tú piensas no es lo correcto, yo lo habíamos más para acá. Claro. Entonces, a la hora de juntar como dos equipos en ese momento, o sea, con personalidades de ese estilo, es muy difícil como hacer esa unión. Ese match, totalmente. Ese Y, match. y además hay otra cosa, que sí, o sea, Fink tuvo sus favoritos y siempre los ha tenido muy cerca. Y justo estuve leyendo un par de artículos de sus protegidos y es una locura. Pero Capito, que es el brazo derecho de Fink, siempre le dio prioridad ante todos los demás, Sí. ¿no? Él siempre fue como, ha estado, no sé si siga en BlackRock, no estoy segura. Sí, sigue. Ok, sigue en Sí. BlackRock. Eso no Y tiene estaba una tan segura. participación importante. Capito es como súper estructurado y matemático y Fink es más visceral y entonces entre los dos como que hacen un buen combo, ¿no? Y Sí, como entonces que se esto complementan también se muy empieza a bien. sentir, Sí. yo creo que se vuelve como interesante. De hecho, mucha gente le atribuye el éxito de BlackRock a Capito Sí, por contrarrestar y Claro. ser tan estructurado y ser tan como matemático y como... y sobre todo que el éxito de BlackRock está basado en este tema de control de riesgos, Exacto. activos a largo plazo, etcétera, ¿no? Es un poco pues también la historia de Warren Buffett, ¿no? Es un poco su estrategia, es mucho como grandes participaciones muy a largo plazo, parecido. Ahora, ¿qué pasa en el 2008? Llega la famosa subprime crisis y el 2008 cambia a Wall Street para siempre. Lehman Brothers quiebra en 2008 y Barclays dice, soy un banco inglés, aquí hay una oportunidad, ¿por qué no entro y compro las operaciones fixed income? Platícame qué es fixed income, fíjate que no lo entiendo tan bien, O sea, fixed no lo entiendo a income- fondo. No, es fixed income se refiere a la compra y venta Ajá, de bonos, como instrumentos del gobierno. O sea, Ok. es un tipo de inversión muy conservadora. ok. O sea, no es como le apuesto a las empresas a que suban de valor. O sea, se puede decir que es de las formas de inversión más conservadoras y menos riesgosas Ok. en el mercado. ¿Qué hace sentido que Barclays dice, a ver, o sea, lo que llevó a Lehman a la quiebra es la parte de activos de bienes raíces, eso lo saco del deal, me quedo con esta parte más fixed income, lo que dices de los bonos, etcétera, pero pues no le sale muy bien el asunto. O sea, esto no Meses fue una buena después. inversión. A principios del 2009, Barclays estaba tratando de levantar dinero para no quedar en quiebra, porque era una pésima inversión lo que habían hecho. Y entonces BlackRock llega a salvar el día. Entonces, en dos crisis, 2 veces, BlackRock aprovecha esta oportunidad para dar un brinco de crecimiento súper relevante. O sea, imagínate, bancos quebrando, o sea, la gente viéndose las negras en las dos ocasiones. Sí, Y BlackRock sale victorioso al revés. O sea, como, ¿sabes cuando dicen que las épocas de crisis también son épocas de oportunidad Para BlackRock son. para algunos? Él ha demostrado en todas las ocasiones que es así. totalmente. Y este es interesante porque, a ver, le compra a Barclays el ETF, que es BGI, por $13,500 millones. La mitad básicamente es en cash y la mitad en acciones de BlackRock. Entonces, ahí sí, o sea, Barclays se vuelve un accionista principal de BlackRock, Importante, muy sí, importante de BlackRock. Y había un choque de ideologías muy claro en ese. Pero está bien complicado porque estamos hablando, a ver, en general son personalidades muy egocéntricas. Primero viene Merrill Lynch. Hasta igual la parte de MetLife, nunca sabes si ahí se trajeron a dos, ¿no? Y luego viene Merrill Lynch y luego viene Barclays. Y es como, ya estás trayendo a gente de todo Wall Street aquí en una mezcla que vienen de culturas diferentes, que bueno, luego podrías argumentar que todos son un poco lo mismo. No sé, o sea, no sé. O sea, todos son con egos súper fuertes, pero aquí lo que dicen de Barclays es que Barclays tenía un enfoque en inversiones más pasivas, como de fondos indexados. Y sabemos que BlackRock es famoso Le por gusta participar. tener participaciones activas, en el sentido de que tiene más de 5% de una sola empresa. Y le gusta votar. Y participa. Ajá, porque hay gente que tiene, o bueno, instituciones que tienen más del 5% de empresas y les da flojera ir a los comités. Claro. No, este cuate va y es súper activo. Y ahí es donde sí choca muchísimo como las dos ideologías. Claro. Y es una integración difícil, o sea, dura 3 años.
critican mucho a Fink por lo que tú decías, de que solamente se queda la gente que le dice sí, todo Larry, todo lo máximo, sí, Larry, positivo, positivo. Y obviamente, pues seguro corrió a muchísima gente de Barclays en este deal, ¿no? Y además, pues el resultado de la adquisición fue muy bueno. Entonces, este güey se vuelve el rey de Wall Street en ese momento. Yo creo que ya venía siendo como postulándose para ser el rey y esta transacción realmente sí lo pone en la cima. Me encantó este que pusiste. Hay un quote en el Financial Times que dice, Fink hizo de invertir lo que Henry Ford le hizo a la industria automotriz. O sea, básicamente Fink creó una cadena de producción donde elige y descalifica productos para inversionistas de una forma muy eficiente, poco riesgosa y viendo hacia largo plazo. Sí, ¿no? Como... Sí, como una línea de producción, de análisis, que es una locura. Yo creo que gran parte hay una relación muy profunda entre BlackRock y el gobierno, ¿no? La ha habido por muchas razones. O sea, primero porque los activos que tiene son en gran parte fondos de pensiones que tienen los estados, etcétera, pero también es que los ha ayudado en las crisis como en este momento, ¿no? Entonces, creo que aquí empieza mucho la relación como gobierno-BlackRock que se da cuando tienes 10 trillion de assets under management, pero también pues, en toda esta historia. Sí, y también dicen que mucha gente como ex BlackRock luego se va a tener participaciones o roles importantes en el gobierno, sobre todo en los gobiernos demócratas. Y la revolving door. Y viceversa. Entonces, como que critican un poquito eso como de dónde está la línea. Pero la realidad es que también en las crisis, BlackRock siempre ha sido un vehículo para el gobierno, para salvarlos o salvar otros bancos. Entonces, lo puedes ver como desde muchas perspectivas. Es una relación muy tóxica. Ahora sí vamos a entrar a la parte, o sea, ya acabamos cómo se creó esta empresa tan gigantesca, cómo fue adquiriendo, pero creo que gran parte del mito que existe de que BlackRock es el dueño del mundo es el tema de las Big Three que nos vas a contar ahorita. Exacto. O sea, creo que está muy relacionado con ese tema más que con BlackRock per se. Y estos rumores de que BlackRock, el dueño del mundo, está dominando y tal, se empiezan a poner como ya más buenos a partir del 2018. Sí. ¿No? O sea, porque la gente saca de contexto y malentiende y tal, pero en 2018 un inversionista con mucho prestigio que se llama Sam Zell sale y dice, nos tenemos que preocupar. O sea, esto se está saliendo de control y tenemos a BlackRock y a Vanguard como dos fondos que están controlando prácticamente el New York Stock Exchange, ¿no? Que es la bolsa de Nueva York. Y entonces estás hablando de que ya inversionistas de prestigio, inversionistas inteligentes, se empiezan a preocupar por este tema. Y en 2019 sale un paper de Harvard. O sea, un profesor de Harvard Law School saca un paper en donde dice que los Giant Three, que son Vanguard, BlackRock y State Street, realmente están dominando las decisiones que se toman en el mundo capitalista, en el mundo de las empresas. Y ahí como que ya te empiezas a preocupar porque estás hablando de que académicos, inversionistas de renombre están tocando este punto. Y este profesor de Harvard dice, en 1998, estos tres fondos controlaban el 5% del S&P 500. Hoy en día, recuerden que estamos en 2019, ya controlan el 20%. Y dice, esto no es lo peor. Tienen el 20% del S&P 500 juntos, pero en realidad tienen el 25% de los votos. Porque lo que decíamos hace rato de que hay muchos dueños de acciones que aunque tienen el voto o el derecho a voto, no le dan la importancia y no van y no votan, pero estos fondos siempre votan y en realidad tienen el 25% de control y que en las próximas 2 décadas va a llegar al 41%. O sea, este académico estima que van a llegar al 41%. Entonces, como que sí empieza a haber mucho chisme y mucho rumor alrededor de, oye, BlackRock, porque aparte BlackRock es el más importante de estos tres fondos, está dominando al mundo. Y obviamente no está dominando al mundo, pero sí es de preocuparse que tres fondos tomen las decisiones o puedan dirigir el rumbo de las decisiones de las empresas importantes a ese grado. Y además, digo, yo State Street en mi vida lo había oído, o sea, Vanguard y BlackRock ya los había oído. También siento que los silenciosos son luego preocupantes. Claro. Porque cuando no has oído hablar de ellos, pero ya estamos hablando que una participación conjunta del 20 y de los votos del 25, pues es que ya es algo súper relevante. Está cañón. Y luego también otro tema que ese es más reciente, o sea, esa es una preocupación que salió en 2023, es que específicamente Vanguard y BlackRock tienen más del 10% de bancos muy importantes, pero no en conjunto. O sea, cada uno tienen arriba del 10% de ciertos bancos importantes. Y esto dicen que es un conflicto de interés y que
se tiene que regular porque tienen una participación importante, o sea, son dueños, vamos a decir, de las instituciones que además les prestan dinero. Entonces, hay ahí como un círculo que por lo menos debe de haber una regulación que no hay, y 2023 y 2024 han sido años en donde se ha empujado mucho el tema de que se tiene que regular. Pero bueno, ya vamos a entrar a lo que es realmente jugoso. ¿Más jugoso que esto? Sí. Okay. No, definitivamente más jugoso que esto. Okay. Porque es el tema principal. Cuando tú googleas casi de que BlackRock, este es el tema en el que todo mundo debate, ¿no? Y es el tema de ESG. ¿Qué significa ESG? Environmental, Social and Governance, que es prácticamente las inversiones en empresas que tienen que ver con sustentabilidad. Sustentabilidad de todo, o sea, no solamente en temas como ecológicos y reducción de emisiones de carbono, sino también en temas como inclusivos dentro de las contrataciones y es como... Temas LGBT. Exacto, gobierno corporativo entra dentro de ESG. Entonces, Fink históricamente habla mucho de este tema de inversiones en ESG, inversiones en empresas que combatan el cambio climático y todos estos temas, pero a partir de 2020 anuncia que BlackRock va a tener ya un enfoque muy especial en empresas de este tipo. Okay. Y el mundo se vuelve loco con esto, porque acuérdate, o sea, recordemos que Fink tiene poder sobre las decisiones que toman prácticamente todas las empresas del S&P 500. Entonces, sí es o sea, las aseveraciones que hace él son relevantes. Sí son relevantes, ¿no? Y hubo muchas controversias porque, de hecho, traen a un director de inversiones en ESG que se llama Tariq Fancy. Y Tariq Fancy dura 2 años en BlackRock y sale porque dice, no estoy de acuerdo con cómo están manejando las inversiones en ESG. Estoy seguro que este cuate solamente lo está haciendo por temas de marketing, como de marketing wash. Y entonces hay un debate entre que si realmente a Larry le importa el cambio climático y los temas del medio ambiente, o si solo lo hace por marketing, o si realmente, que es lo que él dice, lo hace porque él cree que a largo plazo la economía se va a ver afectada si no empezamos a poner más foco. Y también creo que hay que ponernos en contexto en el 2020, donde todas las empresas empezaron a hablar del tema de cuidado ambiental, inclusividad, gobierno corporativo. Entonces también creo que es una motivación económica, no solamente porque no se acabe el mundo, me explico, sino una motivación económica en el sentido, las empresas que se enfoquen en esto van a traer mejor talento y entonces ese mejor talento va a hacer que estas empresas valgan más en el futuro y ese es mi trabajo. Para mí esta es una motivación 100% económica, aunque digo, también está el tema de las víboras, ¿no? Y de los pájaros exóticos y todo. O sea, no sé, ya sí, sabes. Tiene como intereses. Ajá, ahí. como que está su granja, entonces como que me causa conflicto, pero yo creo que es un hipócrita. Pero por otro lado tiene inversiones millonarias en Exxon Mobil y Chevron, o sea, empresas que claramente no combaten al cambio climático, claro, sino que, o sea, fósiles, o sea, sí, combustibles fósiles. En los causantes principales del cambio climático. Exacto. Entonces, o sea, como que también la gente de izquierda también critica que dice, no seas incongruente. O sea, tú, la cara del ESG, ¿no? Del ESG, y por otro lado, ve las inversiones que tienes. O sea, sé congruente y deja de invertir en esas empresas. Entonces, ahí hay como un conflicto entre los conservadores que lo critican por defender tanto las inversiones en ESG, pero los liberales que dicen, aquí algo no me cuadra, porque claramente también te beneficias de inversiones en oil and gas y en todo esto, ¿no? Sí, para mí quedó, o sea, como en un punto intermedio que a nadie le está gustando. O sea, empezaste a hablar de ESG que no les gusta a los republicanos y a los de derecha, que ahorita vamos a entrar en ese tema, pero por otro lado no lo haces lo suficiente como para que el lado demócrata esté de acuerdo contigo. Entonces, para mí es un medio muy incómodo. Creo que manejado políticamente incorrecto porque justamente quedaba mal con todo el mundo. Aunque es muy cercano, obviamente, al gobierno demócrata y no le afecta en ese sentido, pero como políticamente y como de lo que se habla, es criticado por todos lados. Ahora, un poco la entrevista, esta misma que te digo que vi con Andrew Sorkin, un poco lo que dice Larry Fink es, siento que pasa muchísimo en el internet, que es que ustedes están oyendo los comentarios de pocos
seres humanos muy ruidosos. Y la realidad es que BlackRock no está sufriendo por estos como statements políticos que estamos haciendo, ¿no? Porque dice, a ver, en 2023 BlackRock experimentó un aumento del 16% en los activos administrados. O sea, pasaron de 8.600 millones de dólares a de 8.6 trillón a 10 trillion, ¿no? Y el cuate muy, muy arrogante desde mi punto de vista en esta entrevista dice, como ves, o sea, la realidad es que me remito a la data y lo que estoy viendo es que a la gente no le está afectando que yo esté haciendo estas aseveraciones, porque hay que entrar también en un tema muy importante, que son las cartas que hacen, ¿no? Y creo que muchos grandes como CEOs de empresas como las cartas de Jeff Bezos, etcétera, lo hacen. Y Larry Fink tiene unas cartas a los CEOs de las empresas en las que él tiene invertidos los activos, ¿no? Y, o sea, el 95% claro, del 500. Más todo el internet en temas de finanzas que lee estas cartas, ¿no? Claro. Entonces tiene un gran alcance y gente probablemente muy, muy relevante del mundo las lee. Claro. Me echo un par. A ver, y otra cosa que tú me abriste los ojos fue este cambio en el lenguaje en estas cartas de los CEOs, ¿no? O sea, pasa que tenemos de 2020 hasta este año con que hay mucho énfasis en el lenguaje ESG, ¿no? Es como, queremos empresas que sean sostenibles, queremos empresas que estén buscando lo mejor para el planeta, queremos empresas que sean inclusivas, no. Y siempre usando la palabra ESG. Y de repente en esta carta es como, se nos olvidó esa palabra, ya no queremos este lenguaje, sí hablamos como de empresas holísticamente responsables, pero este término se va. Y él, en un artículo que encontré justo hoy en la mañana, decía, yo creo que la gente me malinterpretó en lo que yo creo que es ESG. Claro. Y lo que dice es, a ver, yo no estoy hablando de que nos volvamos unos hippies, que solamente veamos empresas que sean 100% ecológicas. No me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a que tenemos que ver de frente el problema, que sí es real. El cambio climático existe y que si las empresas no tienen un cierto nivel de conciencia sobre este cambio climático, van a quebrar esas empresas y por ende yo voy a quebrar. Y él lo dice muy transparente. O sea, él no te vende esta historia. A mí lo que me gusta de Larry Fink, y entiendo que es un cuate muy criticado, y ahorita hablamos de la página de odio de Larry Fink, güey. Sí, pero, o sea, creo que es un cuate muy criticado, pero a mí no me causa tanto conflicto, la verdad. O sea, siento que es un cuate que si tú lees lo que él dice y si tú ves las entrevistas, es muy transparente. Y yo prefiero la gente mala pero transparente, ¿me explico? No los que te están vendiendo este sueño de yo lo estoy haciendo por el mejor del mundo. Güey, yo lo estoy haciendo porque esto es mejor económicamente y ya está. Y porque él dice que hasta en sus estatutos, ¿no? Está regresar un retorno de inversión atractivo para sus inversionistas y él tiene un deber fiduciario de hacer las cosas que son buenas para sus inversionistas. Y él sí tiene poder en las decisiones que toman las empresas en donde invierte y sí trata de impulsar a que hagan este tipo de inversiones y que beneficien estas corrientes porque él cree que para sus inversionistas es mejor. Punto. Ahora, viene el otro lado de la moneda. A ver. Donde hay gente que dice, la verdadera motivación de Larry Fink, hablando sobre el tema ESG, es hacer que se vuelva más escaso este bien que son los combustibles fósiles y él gane más dinero en las inversiones que tienen combustibles fósiles. Porque está súper invertido. Sí. ¿Qué puede ser? No sé, está bien compleja esa estrategia, ¿no? Así como decir, usen energías renovables para que haya menos empresas que hagan combustibles fósiles y las que yo tengo suban el valor. Siento, para mí es demasiado complejo. Mucha yo no estoy tan de acuerdo. De la conspiración. Ajá. ¿No? Y también está el tema que ahorita vamos a tocar, que empieza la guerra con los gobiernos republicanos, ¿no? En específico el de Texas. En 2022, Ted Cruz, que es senador por Texas, acusa a Fink públicamente de estar justo lo que les estoy diciendo, disuadiendo a la gente de invertir en combustibles fósiles y entonces, por ende, subiendo los precios de los combustibles fósiles. Y obviamente, siendo senador de Texas, él está viendo por los intereses de una de las industrias más importantes de Texas. Una de las industrias más importantes de Texas. Que justo vi que el porcentaje de gente que emplea la industria de oil and gas en Texas es solo del 1.3%. Qué chistoso, ¿no? Sí, es pensarías que mucho más. Es el 8% del Producto Interno Bruto de Texas, pero solo el 1.3% de la empleabilidad. Entonces, qué eficiente. Exacto. Entonces, ¿por qué? La cosa se sale de control. O sea, esto pasa en 2022 y en agosto del 2022 BlackRock lo ponen en la lista negra del gobierno de Texas. O sea, el gobierno de Texas con sus fondos de pensiones y fondos de ahorro no puede ya invertir en BlackRock. Sí. Ahora, justo me echó un artículo que decía BlackRock podrá salir de la lista negra porque anda como que haciendo sus trabajos este año. No, y está, Larry Fink. Y lo que me contaste de la bolsa. Pero antes de eso, no solo fue Texas, ¿no? También fue sí. Florida. Te digo que hoy andas muy así, que Boston, Florida. Que les voy a confesar que Boston
Yo pensaba que era Baston, te tengo que confesar. Baston. La verdad es que no soy tan... Que te estaba oyendo y tan decía, English. wow, nunca había visto a Marta de baile aquí sentada al lado de mí, ¿ya sabes? Dije, qué chistoso. Y luego me dio pena como corregirte porque dije, van a decir que no estudié. Que no estudié, claro. y nada más era un pequeño error de Baston. Sí, pero bueno, quedó, güey. Sí. Pero bueno, no, o sea, no solo es Texas y Florida, que Florida retiró $2,000 millones en inversiones de BlackRock, obviamente, es que de verdad, algún día haremos un capítulo de Ron DeSantis, pero el gobernador Ron DeSantis, Dios mío santo, ¿no? Pero bueno, Ron DeSantis dice, me quitan $2,000 millones en inversiones que tenemos en BlackRock. Y yo creo que BlackRock se empieza a poner nervioso. Porque eso sí ya es relevante, ¿no? Claro, estos $2,000 millones sí. y además que pueden ser los primeros de muchos estados que le empiecen a quitar inversión. Claro. O sea, más que por la cantidad, también es como ¿cuántos estados más vendrán? ¿Y cuántos estados republicanos hay? Más tomando en cuenta que muy probablemente las siguientes elecciones las gane Trump, sí. ¿no? Otra vez no sé si se puede o no, pero bueno. Convicto. Ahora, en marzo del 2024... la Junta de Educación del Estado de Texas, que tiene un gran fondo de pensiones, retiró $8,500 millones en inversiones de BlackRock. Entonces ya vamos en $10,000 millones sí. que les quitaron, ¿no? En un año. Sí, y recibió como amenazas por varios abogados del Partido Republicano, ¿no? O sea, como diferentes estados. Y 19 procuradores republicanos los amenazan por demandar. Exacto. Que BlackRock tenía en sus estatutos que solo se dedicaba a invertir para dar retornos a sus inversionistas. Y lo que dicen estos procuradores es, la verdad es que este cuate trae otra agenda. No solo se está fijando en eso. Esta agenda de mover las decisiones de las empresas hacia lo que a él le importa políticamente. O económicamente para ciertas empresas, ¿no? Quién sabe. Ahora, cabe recalcar que Fink es un cuate que ha recibido y recibe consistentemente amenazas de muerte, o sea, tiene guardaespaldas, tiene que estar muy cuidado, ¿no? Porque estamos hablando que es un cuate que todo el mundo odia, pero porfa, cuéntanos de la página, porque eso sí es una belleza. No, la página es una belleza. A ver, de repente hubo un momento que en Nueva York se empezaron a ver camionetas negras, así de esas camionetas como medio trucks, ¿no? Grandes, negras, y que tenían por toda la camioneta la cara de Larry Fink, pero como con el dedito aquí en la boca, como, ¿es Dr. Evil? Sí, ¿no? Ajá, que sí. Como, y decía en grande, Who is Larry Fink? Como, ¿quién es Larry Fink? Y te llevaba, bueno, no te llevaba, o sea, no era digital, ¿no? Pero como decía, como clic en www.whoislarryfink.com, que de hecho los invito a que visiten ese sitio porque se van a morir de risa. O sea, visiten, por favor, whoislarryfink.com, porque es como de esos sitios que te imaginas en las películas gringas cuando alguien de un partido se pone en contra de otro partido y es como, tiene caras de Larry Fink como obscuras y vienen todas las cosas malas que es Larry Fink muy organizadas. Muy organizado y con links hacia por qué, hacia artículos que respaldaban esas teorías. Está cañón, la verdad. Ahora, dato curioso que me faltó decir en esta sección es, ¿cuánto dinero crees que tiene BlackRock en combustibles fósiles? Échale, a ver si te acuerdas. Es que sí me acuerdo del research, como 170 $170,000 millones en combustibles fósiles. Entonces, por eso la gente dice que es un No, y de hecho, espérate, me acabas de recordar algo muy cañón. O sea, cuando el Partido Republicano lo empieza a atacar así y los estados republicanos empiezan a sacar su dinero de BlackRock, como que él públicamente hace un statement en donde dice, no se confundan, mis fines son 100% económicos porque creo que para las inversiones va a ser mejor invertir en ESG. Y no se confundan, yo tengo $170 billion invertidos en combustibles fósiles. O sea, no estoy viendo por mis intereses, estoy viendo por los intereses de la economía. Y entonces el Partido Demócrata sale en contra y dice, ¿qué estás diciendo? Ya, decídete. Claro. ¿Eres pro-ESG o anti-ESG? ¿Qué onda con los combustibles fósiles? O sea, entonces ahí es donde de verdad sale apestado por todos los partidos y es cuando cambia las cartas y empieza a decir, ok, ya no voy a hablar de ESG, voy a ser más políticamente correcto y voy a decir por qué creo que hay que invertir en este tipo de iniciativas y de empresas, pero nunca diciendo la palabra ESG. Y entonces trata como de caerle bien a todos los lados, un poco. Que también si lo piensas es una locura, porque pensarías, como estamos platicando esto, que las cartas, o sea, estas cartas a los CEOs, como que él se pone, alguna vez no sé si vieron The Office, pero Creed, que es un gran personaje de The Office, quiere sacar un blog y uno de sus como compañeros de trabajo dice como, güey, el internet no está listo para los pensamientos de Creed y le hace un documento de Word que este guate cree que es un blog, ¿ok? Ay, no. Entonces siento que te imaginas que está Larry Fink de que enojado escribiendo las cartas a CEOs. No,
estas cartas pasan por probablemente decenas de personas que Claro. revisan el lenguaje de esa carta, que se los mandan a múltiples CEOs, estoy convencida, para que den el ok de lo que están diciendo, porque esas cartas Son marcan públicas y también. marcan tendencias en los mercados. Entonces, Claro. esa es una realidad. Ahora, Y me atrevería a decir, y esto no lo sé, es Opinión. 100% una opinión, que hasta con el gobierno, que está muy bien relacionado, supuesto. les dice, ¿cómo ven? Voy a decir esto en esta carta, lo ven bien, casi, ¿no? obvio. O sea, Así. eso no pasó por una sola persona, Sí. ¿no? Hubo una junta que se aprobó. Ahora, Oye, quiero... pero la página. la Hablemos página. nada más un poquito. Es que, Sí, quiero que me cuentes ajá, cositas adentro. a ver, Hecho. ¿quién hizo esta página y esta campaña en donde se invirtió dinero y donde aparte hay un link de si quieres donar contra Sí. a nuestra causa contra Larry Fink, Sí. dona aquí. Y hay otro link que está muy chistoso en esa página, que si tú, o sea, es un poco un movimiento de los republicanos para que tú como empleado de una empresa que estás viendo que es muy como woke, que esta palabra significa como despertar, pero más bien se refiere a que eres muy de izquierda y eres como inclusivo y un poco hasta socialista, hay un link donde tú puedes reportar si tu empleador es woke y se llama como Woke Report. Se llama Woke Report. Y entonces tú picas Woke Report y pones de que quién es el puesto, quién es la persona y qué cosas woke está haciendo. Y entonces ellos como que le hacen un escándalo. Ahora, ¿quién es dueño de esta página? ¿Quién? Y de esta campaña. Consumer Research, que es una organización republicana. Por o sea, supuesto. de pensamiento y de apoyo al Partido Republicano. Y prácticamente las cosas que critica o que alarma a la sociedad sobre Larry Fink es su amor por China. Ajá. Que su amor por China significa abrió un fondo en China porque le apuesta al mercado chino. ¿Quién no le apuesta al mercado chino? Otra vez, Larry Fink, en su deber fiduciario de darle retorno a sus inversionistas, ve a China como un futuro prometedor. Que esa idea sí es muy como de la derecha conservadora Sí, sí. estadounidense, ¿no? O sea, es como América para los americanos. Sí, de acuerdo. Y entonces China, ¿no? Es China. uno de los puntos SG. más importantes. SG y woke, Woke. que es lo que ya explicaste Justo. De este movimiento A de ver. gente que apoya LGBT y que apoya Exacto. estas como corrientes liberales. Sí. Que hay un punto chistoso, porque si lo pienso, como que Elon Musk pensarías que sería más liberal por su perfil tecnológico, bueno, ya vive en Austin, pero bueno, digamos que Austin, Pero Los Ángeles, Austin tal. ya que es un también- mini Silicon Valley. Austin es un mini Todo Silicon Valley. California se fue a Austin. Elon Musk es súper de derecha. Entonces es chistoso ver eso. Ahora, conclusiones. Quiero saber, o sea, mi principal problema con este capítulo es que yo pensé que iba a acabar como nos pasó en el otro capítulo que dije, acabé triste porque me doy cuenta de quiénes son estas personas. Yo no acabé tan triste. O sea, entiendo lo preocupante que es que tengan tanto control. Entiendo que eso se tiene que regular y que está muy complicado que lo regulen, sobre todo cuando te metes en estas telenovelas, ¿no? Entre ciertos estados y los procuradores y tal. Y que sí hay muchas contradicciones. Y entiendo que hay muchas contradicciones. Yo creo que es un cuate que tiene muy claro que lo único que quiere es el dinero, pero no me suena tan sospechoso. O sea, por ejemplo, a mí No, sí es me... bastante honesto. Sí, yo Y también siento creo. que muy sacado de contexto. Yo... Espérame. ¿Qué? Hablemos de una otra contradicción. ¿Qué? De la que nos acabamos de enterar en la mañana, que acaba de salir esa noticia. El Stock Exchange. Sí. Justo. O sea, ahí les va. No contradicción, pero... No, pero sí contradicción, porque Sí. Texas está planeando hacer una bolsa de valores para competir contra el New York Stock Exchange. Y hoy salió que ya las conversaciones van muy en serio, que ya levantaron $120 millones, que bla, bla. ¿Quién está atrás de este Texas Stock Exchange? BlackRock. No nos odian y estamos en la lista negra y no sé qué, y luego de que, somos súper amigos y vamos a hacer la bolsa de valores de Texas. Porque Texas lo que tiene, Texas es estos estados que tienen una economía muy relevante y Beneficios fiscales. no, y justo eso, lo que dicen es, va a ser una bolsa que sea muy como buena para los CEOs, que sea como más amigable y menos regulada. No sé por dónde va, porque es una noticia que salió hace Hoy. 14 horas, Sí. pero sí te puedo decir que a mí me hace mucho ruido que me tengas en la lista negra, pero al mismo tiempo me reclutas para que sea parte de este proyecto de la Texas Stock Exchange. Totalmente. 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 Pero nos va a dar para, yo creo, Sí. para updates futuros de este BlackRock capítulo, y de seguro. Texas. Seguro. Vamos a seguir hablando de BlackRock. Totalmente. Oigan, llegamos al final de otro episodio de Chisme Corporativo. Si llegaron hasta acá, no se olviden, denle like, suscríbanse, compártanlo y denos seguir en nuestras redes sociales que estamos a Chisme Corporativo. Campanita, 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 por favor, nos ayuda muchísimo. Y véanos que el ranking es muy importante para nosotros. Sí, lo O sea, vemos todas las lo vemos mañanas. y los comentarios también, todas las mañanas. Sí, Rosa Laura, diríjanle los comentarios a Rosa Laura que no se pierde uno. Nos vemos el próximo martes. Esto fue Chisme Corporativo.